En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Iniciamos el estudio basado en hechos reales e históricos y el futuro que le espera a la iglesia de Esmirna, analizando el texto bíblico de Apocalipsis capítulo 2 versículo 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén.
Desmenuzaremos versículo por versículo el significado del mensaje a la iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto según Apocalipsis capítulo 2 versículo 8. Al ángel, según la interpretación, son los mensajeros hombres enviados y usados por Dios para dar el mensaje a la iglesia, y actúan como ángeles servidores aquí en la tierra, para ministrar al pueblo del Señor. Al ángel de la iglesia, el Señor se refiere principalmente a los dirigentes de la iglesia, en este caso, a la iglesia de Esmirna, y pueden ser pastores, sacerdotes y demás líderes. Y para definir y dar un mejor detalle del significado, analizamos este texto y profundizar algo al respecto en referencia al ángel. Pregunto, ¿cree usted que existen ángeles? ¿Qué hacen ellos? ¿Por qué la importancia y la conexión con los seres humanos? Creo que Dios siempre ha provisto de ángeles para diferentes tareas. No vienen por sí solos, ellos son enviados por Dios para dar un mensaje de fe, de esperanza y de amor a la humanidad. Amén. Y para no dejar duda, analizaremos según el texto del libro de Daniel capítulo 8 versículo 15 al 17, donde dice: Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre la ribera del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Amén. Dice que se le presentó en visión. Significa que lo vio con sus propios ojos y denota que el profeta Daniel tuvo una experiencia muy especial con un ángel, el cual le señalaría lo que acontecería al final de los tiempos. El nombre de este ángel es Gabriel, mencionado con su nombre propio en la Biblia, que está delante de Jehová Dios. Amén. El ángel Gabriel fue enviado por Dios para darle el mensaje a María acerca del nacimiento de Jesús, el Hijo del Dios viviente, y a nuestro Señor y Salvador. Por ejemplo, si buscamos la referencia en San Lucas capítulo 1 versículo 26 al 28, dice la palabra de Dios: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamado Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Amén. También el ángel Gabriel se le presentó a Zacarías en el templo cuando estaba ejerciendo el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, para darle las buenas nuevas del nacimiento de Juan el Bautista. San Lucas capítulo 1 versículo 18 al 19. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Amén. Como podemos observar, Dios siempre le ha estado dando mensaje de esperanza a su pueblo escogido. Por eso creemos la existencia de ángeles. Y como tal, también nosotros los seres vivos aquí en la tierra podemos ejercer las tareas de ángeles según el propósito divino de Dios. Si no fuera el caso, ¿cómo podríamos estar enseñando la palabra de Dios? Y como estamos al servicio de Dios, hacemos similares funciones: hablar de parte de Dios, predicar, cantar, adorar,
enseñar y hacer toda obra buena, y como tal, exaltar el nombre de Dios. Ellos a nosotros nos consideran como sus consiervos o sus hermanos. ¿Por qué? Porque damos testimonio del Rey de Reyes y Señor de Señores, al testigo fiel y verdadero, a Jesucristo. Apocalipsis capítulo 19 versículo 10 dice: Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Lo único que los ángeles piden de nosotros es obediencia. No permiten que se le adoren, porque la exaltación solo es para Jehová Dios, según el texto leído anteriormente. Por lo tanto, cuando en la segunda carta a la iglesia de Esmirna exactamente se refiere al ángel de la iglesia, refiriéndose al pastor o líder de la congregación, no encontramos otra explicación u otra forma de interpretar. Explícitamente se refiere a todo aquel que lidera a una congregación. Desde el primer momento que estás en una plataforma o en un púlpito enseñando o predicando las buenas nuevas, debes saber hablar, pues te conviertes en un mensajero y un administrador del poder de Dios. Y las palabras que dictes a los oyentes, ellos de la misma manera recibirán por fe la sanidad, la restauración, la bendición, el perdón y el favor y la salvación de Dios por medio de su Hijo amado Jesús. Ejercer el sacerdocio con la autoridad que viene del cielo, el Espíritu Santo. Y dependerá cómo lo desarrolles en tu ministerio, porque es un don recibido según la multiforme gracia de Dios. La palabra de Dios dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 10 al 11. Haremos una corta explicación. No habrá ninguna duda de que en verdad somos ministradores no solo de la palabra de Dios, sino también del poder de Dios. Entendemos que no solo son predicaciones y palabras vacías nada más. Se tiene el poder para sanar, para liberar o para ejercer o desarrollar un ministerio. Esto ocurre porque Dios te ha concedido el privilegio de administrar conforme a la palabra y además acompañado del poder de Dios. Cuando se habla, la palabra de Dios es tan eficaz y tan poderosa que por esa palabra de Dios la ejecuta según las necesidades de los que la escuchan y la reciben en su corazón. A esto no se le puede dar mucha explicación, porque esto es por medio de la fe puesta en Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Gloria al Señor. Continuamos analizando la palabra de Dios según Apocalipsis capítulo 2 versículo 8. Donde dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué es lo que nos dice Dios con esta poderosa exclamación? Enfatiza su naturaleza divina, su naturaleza eterna. Él es el primero y el último, no hay nadie más. Su muerte por los pecados del mundo. Esta es la imagen del Señor, muy apropiada para dar ánimo a quienes estaban bajo amenaza de sufrimientos y muerte. La expresión el primero y el postrero sugiere la eternidad del Señor. Jesucristo se identifica con una iglesia sufriente,
como quien sufrió el trauma de la muerte, pero venció de manera contundente. El que estuvo muerto y vivió representa su muerte y su resurrección. Él volvió a vivir. Sugiere que aun cuando los creyentes pudieran sufrir muerte, vivirían de nuevo en virtud de la resurrección de Cristo. Y encontramos referencias, y el Señor mismo y los apóstoles lo testificaron, que así es y será por siempre. Jesús murió en la cruz y también resucitó de entre los muertos. Ahora Cristo, por medio de la fe, está vivo. Apocalipsis capítulo 1 versículo 18. El que vive, estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Además encontramos otra referencia muy clara, y son palabras de Jesús. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. San Juan capítulo 14 versículo 19. Según de Timoteo capítulo 2 versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Amén. En esto nos caracterizamos en quien creemos. Es en nuestro Señor Jesucristo, como la única base de toda verdad y el fin de todos los credos. Porque no adoramos a un Jesús muerto, sino a un Jesucristo vivo, y por esta razón puede actuar a favor de sus hijos en cualquier época. Seguimos analizando este poderoso versículo según Apocalipsis capítulo 2 versículo 9. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Amén. El elogio de Cristo. El mensaje a la iglesia de Esmirna es el más corto de todos. Sin embargo, encontramos que de estos elogios más grandes que recibe esta iglesia es que Cristo no la condena. Y resalta tres características. Número 1. Es una iglesia perseguida. Por eso el Señor dice: yo conozco tus obras. Es como si dijera el Señor: yo conozco tu trabajo y conozco tus sufrimientos por mi nombre. Esta era una iglesia muy perseguida. Como dice la palabra obras del versículo 9, no aparece en los manuscritos originales, especialmente cuáles eran esas obras, porque no las describe aquí. Pero suponemos que en este caso se hace énfasis de la fidelidad en las obras de la iglesia, que sin lugar a dudas eran muchas, sino el hecho de que habían soportado mucha persecución, y aparte de eso se habían mantenido fieles. Número 2. Una iglesia atribulada. Por eso dice la palabra tu tribulación. ¿Y qué es la tribulación? Hablándolo así bíblicamente, significa un asedio, una presión de cualquier cosa que carga el espíritu, el alma o el cuerpo. El Señor conocía este asedio y la presión que los creyentes sufrían en Esmirna. Ellos eran sometidos por los enemigos del cristianismo, cosa que Jesús lo sufrió en carne propia. Número 3. Una iglesia pobre. Porque dice tu pobreza aunque eres rico, según el versículo 9. Y parafraseando, es como Jesús le dijera: yo conozco tu tribulación, tu trabajo, tus tareas, tu entrada y tu salida, los problemas que enfrentas a diario, las pruebas y las necesidades. Aunque no tengas plata ni oro de este mundo,
pero conmigo tienes el oro y la plata en los cielos y caminarás en las calles de oro, porque el que tiene a Dios lo tiene todo y sin Dios no tiene nada. Hermanos míos, como dice la palabra en Santiago capítulo 2 versículo 5, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Los creyentes de Esmirna eran pobres, pero a la vez eran ricos, hablándole espiritualmente. Y nos atrevemos a decir, ¿cuántas congregaciones en estos tiempos aparentan ser muy bendecidos porque sus edificios son de una arquitectura majestuosa? Pero ¿será que este tipo de iglesia es rica también espiritualmente? Puede ser que sí o no. Algunas solo podrán aparentar ser ricas espiritualmente. Es probable que el materialismo sea su mayor riqueza. Además, recordemos que en la iglesia de Esmirna padecía persecución. Esto podemos definir físicamente y materialmente, y según el texto, da la impresión de que la iglesia ahí atravesó un periodo de severa persecución financiera. Pese a que Esmirna estaba en un lugar a donde se movía el comercio, y no era solo una ciudad comercial, sino también de corporaciones que regulaban estrictamente las actividades de aquel momento de manera muy parecida a lo que hacen los sindicatos en la actualidad. Debido al intenso odio que existía contra los cristianos, según los historiadores, dicen que cuando un hombre en aquella época decía seguir a Cristo, le boicoteaban el negocio, lo dejaban sin empleo, utilizaban algún u otro medio para limitar su oportunidad económica. Aquellos cristianos que tuvieron riquezas en el mundo se encontraban en bancarrota en ese momento. Como resultado, la iglesia gozaba de muy pocas entradas de dinero. Esto no le sucedió solo a la iglesia de Esmirna, sino también a las iglesias del segundo y tercer siglo. Alguien ha dicho que las iglesias de los primeros 3 siglos estuvieron marcadas por la pobreza material, pero que se destacaba en el poder espiritual. ¿Qué significa esto? Mientras que las iglesias de nuestros días, hablando claro, siguen siendo marcadas por la riqueza material, pero no en la riqueza espiritual, o sea, sin la manifestación sobrenatural de Dios viviente que sana, libera y destruye las obras malignas de Satanás. Por lo tanto, estas iglesias tenían debilidad espiritual. Estaban ausentes del poder de Dios, aunque contaran con grandes beneficios materiales o económicos. Es triste, pero parece que es verdad. En la actualidad, los cristianos creen tener bendición material, pero que lamentablemente no los conducen a su desarrollo espiritual, porque miran solo las cosas materiales, el dinero, y se desvían del verdadero amor a Jesús, de la verdadera doctrina que nuestro Señor Jesús enseñó. La iglesia del primer siglo se destacaba en lo divino, en lo poderoso, en lo sagrado. En eso se destacaba la iglesia en Esmirna. Y si lo vemos desde otro ángulo, tomando como ejemplo la iglesia de Esmirna, los que viven en el empobrecimiento económico aún así debieran alabar a Dios, ya que en ese tiempo, así el Dios Todopoderoso les mostrará su fidelidad y, si se los permite, les traerá mucha bendición espiritual. Creo que esta bendición es la más importante de todas. Así que no te dejes impresionar por aquellos grandes y hermosos edificios construidos por mano de hombres. Investiga y averigua si hay presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con uno de estos que se ignore, la iglesia podría estar vacía y carente de poder espiritual. Por eso también se le dice al ángel de la iglesia en Esmirna: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico.
Y aquí resalta este principio divino, escrito en la misma palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 6, versículo 10. Como entristecidos, pero siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Amén. El apóstol Pablo no tenía ningún bien material de este mundo, pero estaba en condiciones de impartir riquezas espirituales y de decir de sí mismo, pero poseyéndolo todo. Esto denota algo importante. Cuanto más cerca estemos de Jesucristo, más ricos somos, hablando de la riqueza espiritual. Pero cuando más lejos estemos de Él, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, no importa cuál sea el saldo de tu cuenta bancaria, más pobres somos si ignoramos estas cosas. Cuando Dios te ha llamado al servicio, Él proveerá, usará todos los medios sin andar pidiendo nada. Dios involucrará a personas con beneficios materiales en favor de la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando crees que lo que tienes todo es porque eres bendecido materialmente? Y te afanas tanto y descuidas el don espiritual que hay en ti. Y por tener algún mejor edificio y teniendo muchos beneficios, destacando la misma vanagloria de Babel, no te dejes engañar por el afán de las riquezas terrenales, y por esta razón abandona a Dios. Entonces, ¿para quién es rico? ¿Para Dios? La respuesta inequívoca, no, lamentablemente. Además, podemos hacer un énfasis para aquellos que de alguna manera han aportado a la obra, ya sea sirviendo o colaborando en cualquier área espiritual o material. Esto es una realidad para algunos. Podrán servir de consuelo a muchos porque sirven con agrado a Dios con sus bienes materiales al servicio de la obra. Pero ¿qué hay de aquellos que no aportan nada? Se les da la oportunidad de ser bendecidos para que provean algo a la iglesia, pero no lo hacen. Sin embargo, aunque la iglesia de Esmirna estaba necesitada materialmente y que probablemente estaban pasando por el peor momento, como en toda iglesia había gente pudiente, hombres y mujeres ricos hablando materialmente. En aquel tiempo no quisieron aportar nada a la obra de Dios. El hecho real de los seres humanos lamentablemente miden la riqueza con el criterio de los valores materiales que una persona posee. El criterio divino es diferente. Se puede ser rico materialmente, claro que sí, y pobre delante de Dios. Y existe esta posibilidad. Y nos habla a cada uno individualmente y especialmente le habla al pastor o líder de la congregación que se ha materializado. Y a consecuencia de esto no hay presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hay en la iglesia? Aunque no en todas. La palabra de Dios le dice, porque puede ser pobre en la tierra y rico con respecto al cielo. Según San Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde los ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde los ladrones no entran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amén. Dando a entender que las riquezas de este mundo no lo son todo para ganar almas para el reino de Dios. Porque si ponemos la mira en las riquezas materiales, ahí estará el tesoro en el corazón, pero no en el cielo. Observemos bien, aquel rico que hacía grandes banquetes, y Lázaro cuando estaba lleno de llagas, cuando murieron, uno se fue al seno de Abraham, y el otro en el Hades, según San Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Esta es la mejor referencia que podemos encontrar.
aunque no le damos lectura, usted lo podría leer personalmente. Significa que todo aquel que pone su confianza en las riquezas no sabe el peligro que corre su alma. Además, dice la palabra de Dios. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. San Lucas capítulo 12 versículo 16 a 21. Así que Dios habla claramente con este pasaje bíblico. Nos puede dar mucha riqueza material, pero si nuestras acciones egoístas golpean al necesitado, mirándolo de lejos, despreciándolo, haciéndolo pasar como inmundo, y aparte de eso pones al descubierto tu corazón cuando haces acepción de las personas más humildes, mirándola de menos por el simple hecho que no diezman ni dan ofrendas. Aparte de eso, ¿por qué centrar el evangelio basado solo en lo material? O mejor dicho, en el dinero que tanto mal ha causado en la iglesia actual. ¿De qué servirá? Podrás ser rico aquí en la tierra, pero pobre espiritualmente con Dios. Entonces, la riqueza, en vez de ser una bendición, se convierte en maldición para su propia vida. El apóstol Santiago lo tenía bien claro, y a esto lo denominó el pecado de la parcialidad. Santiago capítulo 2 versículo 1 al 6. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Amén. En conclusión, la iglesia de Esmirna, aunque era perseguida y estaba en tribulación y atacada por la pobreza, aún así no la hizo abandonar su fe en Jesús. En vez de eso, aunque fue probada y pasar por 10 tribulaciones, y aunque fueron echados en la cárcel, pasados por el fuego de la hoguera, crucificados y torturados hasta morir, la iglesia de Esmirna persistió en creer en aquel que sufrió en la cruz, el que estuvo muerto y vivió, Jesucristo. Amén. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar de Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado del mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste el tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia, y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.